Vive Jesús. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Bendito sea el nombre del Señor. Pueden sentarse. Poderoso es Jesús. ¿Quiénes no estaban el viernes? Bendito el Señor. La hermana María. Bendito el Señor. Pero ella es veterana en estos temas. En el tema que estamos hablando, que es el tema acerca de las doctrinas. Bendito el Señor, ¿verdad? Por sus años de experiencia pastoral. Ella nos puede enseñar a nosotros muchísimas cosas. Bendito el Señor. Pregunto yo en esta noche. ¿Habla Dios? Dios habla. Ciertamente Dios habla. ¿Necesita ayuda a Dios? Ninguna. Quiero decirles en esta noche que Dios me libre a mí. ¿Sabe qué? De yo coger el teléfono y llamar a cualquiera de mis hermanos, incluyendo a nuestros amados pastores, para pararme aquí y decir algo. Dios no necesita eso porque Dios es un Dios revelador. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, como dije yo la otra vez, de vez en cuando nos abofetea. Porque cuando esa palabra que es viva y es eficaz y es más cortante que espada de dos filos, es hablada, es predicada y es proclamada esa palabra nos corrige. Esa palabra se tiene que meter en nuestro corazón. Se tiene que meter en todo nuestro ser. ¿Para qué? Para edificarnos, para corregirnos, para instruirnos. Pero la corrección no gusta. Usted corrige al niño y el niño usted lo agarra de la mano y él sigue retorciéndose porque no quiere la corrección. Si usted lo quiere retener, él se quiere ir y usted lo ve que él sigue hablando y sigue haciendo fuerza porque no quiere quedarse ahí. Eso hace la palabra con nosotros. Nos corrige, nos habla. ¿Para qué? Como yo dije el viernes pasado, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Se complace el pastor en regañar? No. ¿Se complace el Señor en azotarnos? No, porque ahí está su palabra para corregirnos, para que cuando nosotros hagamos algo
fuera de aquello que Él tiene en su palabra, podamos ser corregidos, porque usted y yo estamos en esta tierra, pero no somos de esta tierra. Y tenemos que meternos eso en nuestra mente y en nuestro corazón, que nosotros estamos aquí, pero ya no somos de aquí. Por lo tanto, es necesario que nosotros nos dejemos corregir por la palabra de Dios. Y esa palabra en esta noche nos dice para que ya no seamos niños fluctuantes que vamos de aquí para allá, que hoy estamos aquí, mañana paramos la trompa porque el pastor dijo algo, porque un hermano nos corrigió o nos dijo algo que no nos gustó, o porque no nos saludó, o porque tropezó, o porque le pisó el pie. Y ya no queremos estar. Yo quiero decirles que el reino de los cielos no es cualquier cosa. El reino de los cielos no es un zafacón. Porque Dios a través de su palabra nos está limpiando, nos está santificando, porque Él mismo nos ha dicho en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, nosotros no necesitamos ayudar a Dios. Yo no necesito llamar al pastor, yo no necesito llamar a nadie, porque cuando yo me paro aquí, dependo de Dios. Y si Dios le habla a través de la palabra que se habla aquí, no salga por ahí diciendo, eso fue que se puso de acuerdo con el pastor. Eso fue que se sentaron allí en la mesa y allí hablaron. Y hablaron de mí. Tenga cuidado, porque Dios no necesita eso, ni nosotros tampoco. Porque nosotros conocemos a un Dios que es un Dios de poder. Es un Dios que revela. Pero el Dios que yo conozco que revela, no revela porque sea bochinchoso, sino que cuando Dios revela es para corregirnos en amor. Y si alguien se acerca a usted para corregirle algo, mire, hermano, sabemos que eso no gusta, pero vamos a recibirlo con amor, como que viene de parte del Señor. Porque la palabra nos dice a nosotros que el justo me corrija, será un favor. Bendito el Señor. ¿Acaso no somos una familia? ¿Acaso no somos el cuerpo, como dice aquí esta palabra? Que se juntan, que nos juntamos todos para ir, ¿qué? Edificándonos ¿en qué? En amor. He usado esta frase otras veces, no somos llaneros solitarios. Porque la palabra dice, si tú te tropiezas y te caes, yo no estoy ahí para darte el puntapié y acabarte de aplastar. Yo estoy ahí y tú estás ahí para levantarme a mí y yo levantarte a ti en el nombre del Señor. Porque Dios quiere que su pueblo tenga unidad y que nos seamos vigilantes los unos con los otros. Bendito el Señor. Y ya no andemos como niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Bendito el Señor. Por estratagema de hombres, bendito Dios, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vas por ahí y le comentas a cualquier persona que no es de la iglesia
estaba ahí en esa iglesia y ahí dijeron algo. Mira, lo dijeron por mí. Si es una corrección de la palabra y te tocó, mira, no fue que el pastor lo sabía, ni lo sabía ningún hermano. Fue que Dios te quiso hablar para que te corrigiera. Pero tenemos que saber dónde buscamos el buen consejo. Porque si te aconsejas con hombres que usan estratagemas de maldad y artimañas de maldad, ¿qué te va a decir? Ama al pastor. No, no te va a decir eso. Ama al hermano que te corrigió. No, no te va a decir eso. Te va a decir, ahí, ¿qué tú haces ahí, muchacha? Vete de ahí. Eso es lo que te va a decir. Ay, vete de ahí. ¿A quién vas a escuchar? ¿A Dios o al diablo? ¿Sabe? El diablo no vino a jugar. Él vino a robar, a matar y a destruir. Y si no alineamos nuestro oído con la palabra de Dios, créanme, amados hermanos, a usted y a mí, yo se lo he dicho muchas veces, nos ha tocado vivir el tiempo del fin. Nos ha tocado vivir el tiempo del fin. Así es que es necesario que nosotros empecemos a alinearnos con la palabra de Dios, nos guste o no nos guste. Porque si queremos ser levantados o queremos resucitar, si ya estamos, que hayamos muerto cuando suene la trompeta, porque dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted está, que ya partió, pero usted va a resucitar, sepa usted que dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos serán transformados. Pero si queremos eso, nosotros tenemos que alinearnos con la corrección de la palabra de Dios. Por eso es que hablamos de doctrina. Porque dije que muchas doctrinas se cuelan dentro del pueblo de Dios, aunque usted no lo crea. Sutilmente se van metiendo poquito a poco, poquito a poco. ¿Cuántos están celebrando San Valentín? Reprenda al diablo y celebre a Cristo. El rojo es solamente un color, no se preocupe, yo no le voy a criticar si usted se puso algo rojo en el día de hoy. Eso es solo un color, pero nosotros tenemos que tener cuidado porque dentro de la iglesia se mete muchas cosas que son doctrinas falsas que vienen del mundo y de la gente que no le sirve a Dios y se han ido introduciendo en las iglesias. En esta noche hay iglesias que celebran el día de San Valentín. Iglesias con nombres de iglesias cristianas. No importa el nombre que tengan, solamente que son iglesias cristianas. Ay, pero es que eso no es nada. Así es que se meten las falsas doctrinas, porque decimos que no son nada. Pero las cosas que parecen nada van creciendo y se van metiendo en la mente y en el corazón de los creyentes, y cuando usted venga a ver, usted va a estar un poco alejado de lo que nos dice a nosotros la palabra. Esas son costumbres y doctrinas del mundo, ¿sabe? Gracias al Señor que hay muchos que han despertado, porque recuerdo en muchos años anteriores iglesias que celebraban el 31 de octubre y la gente hasta usaban disfraces, rindiendo culto ¿a quién? A Satanás. Ay, no, pero yo me puse una caretita de princesa que es bien linda.
pero te estás disfrazando. Pero saliste al trick or treat. Vamos a dejarlo ahí. Dice aquí que nosotros tenemos, dice la palabra, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Usted y yo ya fuimos lavados, ya fuimos limpiados. ¿Por qué volvemos atrás? La palabra es bien dura. No, ahora, mire, no me va a preocupar si sale por ahí que usted dice, ay, ahí no tienen amor. Porque tenemos amores que decimos las cosas como son, sin mucho adorno. ¿Sabe? Porque tenemos amores que decimos las cosas. Bendito el Señor. Y tenemos que decirlas. Nosotros tenemos que aprender a crecer. Y no estamos muchas veces creciendo porque estamos tan cómodos y tan cómodos que lo que estamos haciendo es en ese acomodo, viviendo como se nos antoja a nosotros. Estamos viviendo como se nos antoja a nosotros. Y yo te quiero decir que no vivimos como a nosotros nos parece, sino como Dios nos dice que nosotros tenemos que vivir en su palabra. Bendito el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Porque cuando nosotros andábamos como los otros gentiles, hacíamos las mismas cosas que hacían ellos. Pero como no teníamos a Cristo, vivíamos sin ley, sin ordenanza, sin la palabra de Dios. Así vivíamos a la deriva. Íbamos para aquí, íbamos para allá, hacíamos lo que nos parecía que era bueno y bien. Nos íbamos allí a un templo tradicional, confesábamos nuestros pecados a un hombre, pero salíamos por la otra puerta y no bien habíamos puesto un pie afuera, ya estábamos haciendo lo mismo que habíamos confesado. ¿Era así o no era así? Porque no había en nuestro corazón una entrega a Jesucristo. No estaba morando en nuestro corazón el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad y a toda justicia. No estaba en nosotros el Espíritu Santo que nos marcaba como un reloj, una alarma para decirnos lo que estás haciendo no me gusta. Y por eso repetíamos y repetíamos las mismas cosas, los mismos pecados, la misma maldad. Pero ahora ya no somos como los otros gentiles. Bendito el Señor. Ya no andemos como ellos, porque si ustedes pueden haber profesado a Jesucristo como Salvador, usted y yo caminamos como los otros gentiles, hacemos a Dios mentiroso. Y Dios no es mentiroso, Dios es veraz. Bendito el Señor. Dice la palabra: el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Sus ojos escudriñan la tierra. Te ve a ti, me ve a mí. ¿A dónde me esconderé de él? ¿Habrá algún lugar que yo pueda esconderme del Señor? No hay ninguno.
Si me fuera a los cielos, dijo el salmista, ¿qué pasa? Allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, me ves donde quiera. Aunque me esconda en las tinieblas más oscuras, Él es luz. ¿Has tratado de esconder una linterna, como dice la Escritura, que nadie enciende una vela o enciende lo que sea y lo pone debajo, lo pone encima para que alumbre? ¿Sabes que eres luz? ¿Sabes que esa luz brilla? No importa donde quiera que vayas y no importa dónde te metas. Muchos van a ver la luz. ¿Y tú sabes qué te van a decir? ¿Qué haces tú aquí? ¿A cuántos le han dicho que tú haces aquí? ¿Tú no eres de aquí? Porque hay una luz que ya fue depositada en ti y en mí. Y esa luz nos va a descubrir donde quiera que vayamos. Bendito el Señor. Somos luz. No podemos andar como los otros gentiles que no conocen a Dios. Porque a nosotros nos ha sido dada la encomienda de honrar a Dios. Pero para honrar a Dios, nosotros tenemos que conocer su palabra. Tenemos que saber su palabra. Dice que esas escrituras te pueden hacer que sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y hablando de la doctrina, nos quedamos en la parte del valor que tiene la doctrina. Bendito el Señor. La doctrina será necesaria mientras el hombre se formule las siguientes preguntas. ¿De dónde vengo? Hoy yo creo que no hay un solo ser humano que no se ha preguntado eso. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿O qué yo soy ahora? ¿O qué era antes? ¿A dónde voy? Bendito el Señor. Son las preguntas que el ser humano se hace. Con frecuencia se oye decir lo siguiente: no importa lo que uno cree mientras se haga lo recto. Esto es una forma de descartar la doctrina de la palabra de Dios. No importa, no, si después que tú hagas lo que tú creas que está bien, no, eso no importa, puedes hacerlo. Pórtate bien, no fumo, no bebo, no bailo, nada más que como mucho, ¿verdad? Como dicen, los cristianos no beben ni fuman, pero comen. Pero cuidado, porque esa es glotonería también. Pero toda persona tiene su teología, lo sepa o no. Cada persona se forma su propia teología. Lo que dice la palabra, lo que digo yo y lo que yo le añado. O lo que yo la quiero interpretar para que se acomode a mi estilo de vida. Déjame decirte que tú y yo, el estilo de vida tiene que ser el estilo de vida de Dios, no el de nosotros. Bendito el Señor. Las acciones y conductas del hombre están influenciados por lo que cree. Eso lo vemos todos los días, mis amados hermanos. Las acciones y conductas de los hombres están influenciadas por lo que creen. Si usted cree que Dios lo ve, ¿cómo usted va a andar? Derechito, ¿verdad que sí? Ustedes saben que, ¿verdad? Esas cosas que hacen que los niños a veces, no sé por qué ellos, ¿verdad? Piensan unas cosas y a veces son tan graciosas. Quizás usted diga que ella era boba o algo así por el estilo. Pero todo depende de cómo usted críe también sus hijos. Yo, mi hija, mi única hija, tengo 3 hijos, 2 son varones y una hembra, y ella es la mayor.
desde que ella era muy pequeña, tuvo unas experiencias con Dios tremendas. Yo he contado en algunas ocasiones cuál fue su experiencia cumbre, la donde Dios se le presentó real como es Él y habló con ella audible. Y ella, hasta casi como los 15 años, ella creía, no sé, ¿verdad?, cómo ella logró hacer ese concepto ella. Ella creía que donde quiera que ella estuviera, yo desde mi casa la podía ver. Oh, qué bueno, ¿verdad? Porque ella andaba como derechita, aunque le enseñé los principios de la palabra desde el vientre, desde el vientre. Pero ella, no sé por qué ella pensaba que donde quiera que ella estuviese, yo la podía ver. Y un día ella me lo dijo y yo le dije, mira mamá, yo no soy Dios. Yo no te puedo ver donde quiera que tú estés, pero Dios sí te puede ver. Y por todos esos años, ella vivió creyendo que yo la podía ver. Pero fíjese que eso es algo que yo hasta lo titulé de una forma como Dios crea en las personas para una protección. Porque a causa de eso, ella sabía, pensando que yo la podía ver, que se tenía que comportar siempre en una forma correcta, a base de lo que yo le había enseñado de la palabra. Y yo creo que si nosotros viviéramos con esa convicción de que Dios nos puede ver donde quiera que nosotros estamos, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros que Dios es omnipresente, cualidad que no tiene más nadie. Solamente Dios, Él es omnipresente, está en todos los lugares. En la religión tradicional nos enseñaban en su libro de doctrina, Dios ve todo lo que somos, lo que pensamos y lo que decimos. ¿Sí? Ciertamente. Dios sabe todo lo que tú dice que no está bien la palabra en tu boca, que ya Él la sabe. Lo que tú piensas, aunque no se lo digas a nadie, Dios lo sabe. Pero tenemos que aprender a internalizar en nuestra vida esa gran verdad de la palabra, que donde quiera que nosotros estamos, donde quiera que vayamos, Dios nos ve. No nos podemos esconder de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Así es que si vivimos nosotros sabiendo que Dios nos ve donde quiera que vamos, tenemos que conducirnos en rectitud delante de Él, porque las acciones y conductas del hombre están influenciadas por lo que cree. Existe mucha diferencia, esto es un ejemplo, existe mucha diferencia entre el comportamiento de una tripulación que se dirige a un destino definido, y entre otra tripulación que cuando de momento se da cuenta está a la deriva y no sabe a dónde van. Usted sabe lo que le pasó a Cristóbal Colón, ¿verdad? Todos lo sabemos en la historia. ¿Qué pasó? Se le amotinó a aquella gente que iban en aquellos barcos. ¿Por qué? ¿Por qué se amotinaron? Porque tenían miedo, porque no sabían cuál era su destino. Y pensaban que el mundo era plano y que cuando llegaran al borde se iban a despeñar. Pero eso les pasó porque no leían la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia dice que Dios está sentado ¿dónde? En el círculo de la tierra. Pero cuando tú y yo sabemos para dónde vamos, hay una gran diferencia, porque no tenemos temor. Porque como decía un predicador que a mí me encanta escuchar, están los que tienen miedo, están los que no saben lo suficiente como para tener miedo, que esos son los más que abundan.
Y están los que tenemos la Biblia, que sabemos la verdad. Bendito el Señor. Que no importa lo que venga, no importa lo que pase, nos mantenemos con firmeza. Porque usted sabe para dónde usted va y yo sé para dónde voy. Bendito el Señor. Pero hay una gran multitud que no saben prácticamente nada. Bendito el Señor. Y de esos muchas veces recibimos nosotros las influencias en nuestra vida. De gente que no saben para dónde van. La vida del hombre es un viaje a la eternidad y tiene ese viaje mucha importancia. El que uno crea que se trata de un viaje que ha sido planeado por el Creador del hombre y que tiene como destino el cielo, a otro que no sabe su paradero ni su destino. Sólidas creencias desarrollan un carácter sólido. Bendito el Señor. Sólidas creencias nos hacen caminar con paso firme delante de Dios. Buscar el propósito de Dios en nuestra vida. Saber que tú y yo no estamos aquí para estar sentados en una banca, sino para hacer la voluntad del Dios que nos llamó. Bendito sea el nombre del Señor. Sólidas creencias desarrollan un carácter sólido. Si tú sabes que el Señor vuelve, tú vas a proclamarlo y lo vas a decir a otros. Si tú sabes que Dios sana porque te sanó, tú con paso firme y con voz de autoridad tú le puedes decir a cualquiera que Jesucristo, el que te salvó, también sana, porque lo hizo en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso es el Señor. El conocimiento doctrinal protege del error. Cuando nosotros conocemos lo que dice la palabra y conocemos la sana doctrina de la palabra, estamos protegidos contra las doctrinas de error. Imagínense un río caudaloso de muchas corrientes. Así es el error que está en este mundo. Y usted y yo tenemos que cuidarnos de esas doctrinas de error, que como dije ahorita se van filtrando dentro de la iglesia. Y muchas veces esa corriente nos duerme y nos duerme y nos duerme. Y por ahí dice un proverbio de pueblo que camarón que se duerme, ¿qué? Se lo lleva la corriente. Así que tenemos que tener cuidado. Mateo 22:29 dice: entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Si nosotros queremos no ser arrastrados por cualquier viento de doctrina o por cualquier error, métase en la palabra de Dios. Ay, es que yo leo y no entiendo. Mentira del diablo. Ese es el primer error más grande que el diablo le hace creer a los creyentes. Ay, es que yo no entiendo. Quizás cuando usted no conocía a Dios, usted no entendía. Pero ahora usted tiene el Espíritu Santo morando dentro de su corazón. Y el Espíritu Santo fue quien inspiró esta palabra. Por lo tanto, traerá lo que esa palabra quiere decirnos a cada uno de nosotros. Y créame, por experiencia viva lo sé. Porque yo vengo de una religión tradicional, nunca había conocido a Cristo. No sabía ni lo que era siquiera una Biblia. Nunca había tenido una Biblia en mis manos. Pero cuando me convertí al Señor, tomé la Biblia en mis manos. Fue literalmente como descorrer una cortina y entrara la luz y me hiciera a mí, que nunca había tomado una Biblia en mis manos, entender lo que esa palabra decía. Por eso le digo que es literal. Cuando usted
conoce a Cristo, se descorre un velo de nuestra mente y podemos entender. Y ese velo, ¿quién lo descorre? El Espíritu Santo de Dios. Segunda de Timoteo 4, del 2 al 4, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Quién está llamado a doctrinar? Los pastores. Todos estamos llamados a doctrinar, pero hay gente con autoridad puesta por Dios para doctrinar. Si yo le digo a ustedes 2 o 3 cosas, ustedes van a decir, ay no, eso lo está diciendo la hermana Julie, eso no le corresponde decirlo a ella, eso le corresponde decirlo al pastor. Pues entonces, cuando el pastor le dé doctrina, cuando el pastor le diga algo, escúchelo. Escúchelo, como yo dije, no es que se antojó de usted, no es que el pastor la tiene con usted, no es que el hermano la tiene conmigo, no. Es que dice la palabra que ella tiene que hacer impacto en nuestra vida. Bendito el Señor, porque todavía no tenemos alas ni aureolas en la cabeza. Vamos a fallar en muchas cosas, pero sabio es el que cuando internaliza la palabra se endereza antes de que resbale con más fuerza en el camino. Antes que te vayas por el barranco y después haya que buscar la grúa para sacarte de ahí. ¿Sabes? Y a veces nos vamos tan profundo que no escuchamos la voz de Dios, que nos llama con amor para volvernos a restituir. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos, mire lo que dice la Escritura, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Eso se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? ¿Estaremos en ese tiempo ahora viviendo? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. No sé, ahora se puede permitir muchas cosas. No, porque hay que predicar un evangelio nuevo. Un evangelio diferente, nuevas estrategias, nuevas cosas que están fuera de la palabra de Dios. De tal manera, hermanos, que ahora vemos iglesias, templos, pastoreados por parejas del mismo sexo, en contra de la palabra de Dios. Yo me atrevo a decir blasfemando la palabra de Dios. Aberraciones que van, mire, en contra de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos ha tocado vivir a usted y a mí en este tiempo. Dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad, que aquí es donde está lo fuerte, el oído y se volverán a las fábulas. Estamos viviendo en un tiempo donde Dios se está convirtiendo en un cuento. Mire con detenimiento. Hace muchos años, hablar de Dios, la gente escuchaba, la gente respetaba. Usted se para a hablar en un sitio de Dios y cuando la gente pasa, ¿qué es lo que le pasa al loco ese? Vienen a querer imponerle a uno a Dios y Dios no existe. ¿Acaso no nos ha tocado vivir a nosotros ese tiempo?
¿Usted no ha tenido la oportunidad de salir a visitar casa por casa? Yo sí. En medio de este tiempo. Y lo más suave que nos han dicho, de entre tantas cosas que nos han dicho, porque no quieren recibir la palabra, lo último que nos dijeron a mí y a una hermana fue prostitutas. En medio de un tiempo donde no querrán la sana doctrina. Cuando ustedes tengan la oportunidad de salir casa por casa, van a saber lo que yo les digo. La gente no quiere saber de Dios. Dios no está en su noticia. Dios para ellos es un cuento de camino. ¿Qué Dios? Yo no creo en Dios. Santo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Acaso no han enseñado por ahí ahora que no se sabe si Dios es hombre o es mujer? ¿Nunca había escuchado eso? Cuando muchos jóvenes van a la universidad le enseñan que no se sabe si Dios es hombre o es mujer. Confundiendo con doctrinas de hombres que emplean todas esas mentiras para engañar. ¿Cuántos jóvenes nacidos y criados en la iglesia, cuando llegan a las universidades, se apartan de Dios? Tenemos que darle palabra de firmeza. Tenemos que enseñar la palabra con más diligencia. Y cada persona individualmente ocuparse de estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que, como dijo el Señor, que no erremos, porque nosotros no podemos errar si conocemos esa palabra de Dios. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esa palabra es la lámpara, dice ella, que es lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Como espada de dos filos que penetra hasta cortar el alma, hasta cortar el espíritu, hasta cortar todo, es esa palabra poderosa de Dios. Así es que si estamos bien cimentados y parados firmes en esa palabra de Dios, nadie te podrá apartar de la verdad. Usted sabe todas las cosas que yo he podido escuchar. Y la gloria es para Dios. No me jacto de los años que llevo en el Evangelio, sino que cada día le doy gracias a Dios por haberme permitido caminar todos estos años con Él y Él conmigo. No ha sido fácil, porque la vida del cristiano no es color de rosa, no es pétalos de rosa, que te tiran un camino de pétalos de rosa. No, te tiran la rosa con todo y el gancho con las espinas. ¿Sabes? No, esto no es tan fácil. Pero cuando Dios camina contigo y conmigo, nos da el poder de nosotros vencer en el nombre de Jesús. Y en 46 años hubiese querido tener la dicha de nacer dentro del Evangelio. Porque cuando vine a Él tenía 18 años. Y gloria a Dios, porque Dios se me apareció en el camino.
Él me marcó cuando yo no le conocía. Él se antojó de mí. Y yo era una religiosa empedernida. Seguía ¿qué? Doctrinas de hombres. Pero Dios me llamó de las tinieblas a su luz admirable, como los ha llamado a cada uno de ustedes. Servirle a Dios es lo más maravilloso que le pueda suceder a un ser humano. El que Dios te haya llamado, el que Dios te haya escogido para salvación. Eso es algo maravilloso. Y yo le doy gracias al Señor en altas, en bajas, en dificultades, en tristezas, en amargura, en aflicciones. Pero nunca he permitido, y la gloria es de mi Señor, que nadie me aparte de la verdad que he conocido. No deje que nadie lo aparte de esa verdad. Dios es poderoso. Dios es maravilloso. Se dice con frecuencia que las estrellas aparecieron antes que la ciencia de la astronomía, que las flores antes que la botánica, que la vida existió antes que la biología y Dios antes que la teología. Mas el hombre, debido a su ignorancia, concibió ideas supersticiosas con respecto a las estrellas y el resultado fue la falsa ciencia de la astrología, o sea, Walter Mercado. Así es que la falsa ciencia de la astrología. ¿Qué te puede decir a ti un astro? ¿Qué te puede decir a ti la luna? ¿Qué te puede decir el sol? ¿Qué te puede decir una piedra sin vida, inerte, que está ahí porque Dios permite que no se caiga de ahí? ¿Qué te puede decir eso? Habrá gente aquí que busque el horóscopo por las mañanas y lo lea y no tire un pie porque tiene miedo que le ocurra lo que dice el horóscopo. El Señor reprenda al diablo y a los horóscopos y a la falsa doctrina que se van metiendo, esos dogmas, esas cosas falsas que se van metiendo dentro de la iglesia. Y hay gente que rápido que coge el periódico, lo primero que busca es a ver cuál es el signo, qué dice el signo. Busca la palabra para que Dios te dirija. No le creas las mentiras del diablo. Bendito el Señor. Un astro frío, inerte en el espacio no te puede decir nada. Una piedra, un caracol, cualquier cosa, un centavo, lo que sea, no te puede decir nada porque esas fueron cosas creadas. Créele al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, al que nos hizo a cada uno de nosotros, el que dirige tu vida y dirige la mía, el que habla. Bendito el Señor. El hombre se forjó ideas falsas con respecto a las plantas y el resultado fue la hechicería. Mentira del diablo. Nadie tiene ningún poder, ni el mismo Satanás tiene poder sobre ti. Ninguno. Hay cristianos que cuando le dicen que alguien practica la brujería, ¡ay, Señor! ¡Ay! ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué? Tú eres redimido por la sangre de Cristo, lavado por esa sangre. Eres propiedad de Dios, sellado por Dios. Eres propiedad de Él. Quien te tiene que tener miedo es Satanás y no tú a Él. Porque ya tú fuiste comprado y redimido por Él. Un abanico le da un plástico y empieza a sonar. Y ya estamos, uy Señor, que prenda.
vamos a llamar las cosas como son. Si tienes miedo, pídele al Señor que te lo quite. Mira, a tu lado puede vivir el santero más grande, el brujo más grande, puede vivir al lado tuyo, pero no tiene ningún poder ni autoridad sobre ninguno que haya sido lavado con la sangre del Cordero. Bendito el Señor. Pero estos dogmas se meten, esas falsas doctrinas se meten. Y a veces nos juntamos y empezamos a contar cosas y a decir cosas, cuentos de camino y cosas de allá y de acá. Ahora tú no crees cuentos de camino, tú y yo creemos la palabra de Dios, que vino a traernos luz, que vino a alumbrar, que vino a decirnos que ninguna arma forjada contra ti y contra mí prosperará. Bendito el Señor. Si el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que creó todo lo que hay, está contigo, ¿a quién temeré? ¿De qué me tengo que asustar? Bendito sea el Señor. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? No lo leas como el papagayo, no lo repitas como el perico, que solamente repite. Dios te dio una mente para internalizar, para analizar las cosas. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Hace la pregunta, ¿de quién? ¿De quién? ¿Quién contra mí? ¿Quién contra ti? Si Jehová, el Dios del universo, es tu Dios, es mi Dios, ¿a qué le tememos? Bendito sea el nombre del Señor. Poderoso es el Señor. El hombre por su ceguera se formó ideas erróneas de Dios. Y el resultado fue el paganismo, con su secuela de supersticiones y corrupción. Bendito sea el Señor. Y eso es lo que está rampante en medio de este mundo. Mezclaron las verdades con mentiras. Eso no es nuevo. ¿Qué hizo Satanás en el huerto? Mezcló verdades con mentiras. Y a veces nosotros, por ignorar la palabra de Dios, creemos entonces a la mentira y no a la verdad. Bendito el Señor. Todo lo que tú quieras saber, todo lo que necesites saber está en la palabra de Dios. Bendito el Señor. Las doctrinas de la Biblia ponen al descubierto las ideas falsas con respecto a Dios y sus caminos. ¿Tú quieres saber acerca de todas las cosas? Comienza a leer la palabra de Dios. No se puede concebir un creyente que no lea la palabra del Dios que tanto ha dado por nosotros, que tanto nos ama. Podemos leer periódicos, yo no te digo que los lea, que no los lea, léelo si los quieres leer. No te digo que no leas un buen libro, léelo, pero lee algo que te edifique. Bendito sea el Señor. Y si lo que vas a leer no te edifica, métete en la palabra de Dios, que es la que edifica. Bendito el Señor. Que nadie piense que un error doctrinario es un mal práctico insignificante, dijo un famoso teólogo. Que nadie piense eso, que es lo que está pasando. Eso no es nada, esa gente, sí tiene una falsa doctrina. Ningún camino a la perdición ha sido más transitado que el de las doctrinas falsas. Y cuando tú le prestas oído, terminas diciendo esto:
si no conoces la palabra. Oye, tienen razón, porque tienen una forma tan sutil de decirte la palabra. En una ocasión, una falsa doctrina muy conocida en este país, llegaron a mi casa y empezaron a hablar conmigo. Y me dice, fíjese, usted le sirve a un Dios que fue creado. Porque ellos dicen que Jesucristo fue creado. Ellos les gusta razonar. Pues vamos a darle con el razonamiento. Y me dijo, pero usted le sirve a un Dios que fue creado. Y yo le dije, fíjate, yo te voy a decir una cosa. Si fue creado, me citó un versículo de la Biblia que está en Apocalipsis, que dice, el principio de la creación de Dios, dice esto hablando de Jesucristo. Y yo le dije, pues fíjate una cosa, si fue creado o no fue creado, a mí no me importa. Porque lo único que yo sé es que la palabra me dice a mí que Él es el camino, la verdad y la vida. Y que nadie, ni tú, ni tu religión, ni tu secta, ni todo lo que tú creas, nadie va al Padre si no es a través de Él. ¿Cómo te quedó la cosa? Ese es problema de Dios, si fue creado o no fue creado. Yo le dije, no es problema mío. A mí me mandaron a creer en Él porque Él es el único camino que hay. Y si tú quieres ver a Jehová tu Dios como tú dices, tiene que ser a través de Cristo. No puede ser a través de más nadie. De ningún hombre ni de más nadie. Tiene que ser a través de Él. De más está decirle que se fueron. Y me dijo, señora, con usted no se puede. ¿Qué hubiese pasado si yo desconozco ese principio de la palabra que me dice a mí que mi Cristo es el camino, la verdad y la vida y que no hay otro camino? Hubiese caído como una buena boba. ¿Sabe? Por eso es que es tan importante esta palabra. ¿Y sabes qué? Que cuando Dios me llamó de la manera que me llamó, porque tenía que ser así, porque yo estaba en un error doctrinal. Nunca había conocido a Jesucristo y nunca había tenido una Biblia en mis manos. Venía de una religión tradicional o estaba en ella cuando Dios me llamó. Y yo creía que era por obras. Así es que por lo tanto era buena y buena. Créanme, y me comportaba correctamente. Y me vestía correctamente. Pero eso no era suficiente. Tenía que ser sumergida en la sangre de Cristo para que entonces yo fuera aceptable delante del Dios del cielo. Y usted sabe lo que Dios me puso en mis manos. Una Biblia abierta. No me puso otra cosa. ¿Tú quieres un arma para defenderte? No me entregó una metralla. No me entregó un revólver. No me entregó un machete. No me entregó la palabra de Dios. Y me dijo, ahí tienes el arma con que vas a combatir a Satanás. Que cuando me llevaba al infierno, traté de zafarme de él con mi forma, pero no pude. Porque no era con la forma mía, sino con la de Dios. Porque a Satanás tú no lo combates con armas literales.
ni con armas blancas, ni con revólveres, ni con balas, ni con ninguna cosa. A Satanás tú lo combates con la palabra del Dios del cielo. Bendito el Señor. Cuando Jesús estaba en el desierto, ¿con qué lo venció? Con la palabra. Escrito está. Esta es el arma que nos han dado a nosotros para nosotros defendernos. Aprende a usarla. Créanme que si a mí me entregan un arma de fuego en mis manos, lo tiro para allá. Porque no sé cómo desmontarlo, no sé cómo dispararlo, no sé nada de eso. Ahora he procurado y he tratado y seguiré tratando lo que me reste de mi vida de conocer esta arma que me fue dada para yo defenderme de las acechanzas del diablo y de Satanás. No hay más ninguna arma que te pueda defender. Escrito está. Bendito el Señor. Ya mismo voy terminando. Bendito sea el Señor. El error es coraza sobre la conciencia y venda sobre los ojos. Trate de sacar una persona de una doctrina de error. Va a tener que doblar rodillas. Va a tener que doblar rodillas, ¿sabe? Y va a tener que aprenderse palabras para poder con amor primeramente. No discutiendo, porque la discusión no nos lleva a nada. Con amor primeramente y con oración para tratar de sacar una persona del error. Y créanme que eso yo lo viví. ¿Quién me hablaba a mí de otra religión cuando estaba en la tradicional? Alguien que se atreviera a hablarme a mí algo de María. Usted iba a saber, defendiendo lo que no conocía y lo que no sabía por ignorancia. Defienda lo que usted conoce, defienda lo que usted sabe, pero con la palabra. Porque usted ya la conoce y ya usted sabe. No es que contienda, porque la palabra no es para contender, ¿sabe? No es para contender. La palabra es para nosotros predicarla con amor, llevarla con amor, porque nosotros sabemos cómo es que Dios transforma las vidas de las personas, porque tú fuiste transformado y yo también. Pero el que me viniera a tratar de implantarme no se lo permitía. Bendito el Señor. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que quitó la coraza del error de sobre mi conciencia y la venda que estaba sobre mis ojos. Bendito el Señor. La Biblia, sin lugar a dudas, sigue un tema básico central: la redención del hombre por un Salvador divinamente escogido. Ese es el tema central de las Escrituras. Empero, las numerosas verdades que se relacionan con el gran tema que es la redención del hombre están esparcidas por los libros de la Biblia. Así es que nos toca a nosotros escudriñar, buscar esa palabra. Bendito sea el Señor. Mire, por eso cuando hablamos de teología, vamos a encontrar muchas ramas de esa teología. Bendito sea el Señor. Tenemos la teología exegética, que dice que es un vocablo que en el griego significa extraer. En este caso, extraer las verdades que están escritas en esta palabra. ¿Cómo las vas a extraer? ¿Con un sorbeto? ¿Como un oso hormiguero? No. Las vas a extraer leyéndolas, orando, pidiéndole al Señor que te dé la sabiduría, que te dé la revelación de esa palabra. No trates de interpretar las cosas a tu manera, ni a la mía. Que Dios te dé revelación
de ella. Bendito sea el Señor. Procura establecer el significado verdadero de las Escrituras. Esta rama de la teología, que es la teología exegética. Esta rama requiere conocimientos de los idiomas originales en los cuales fueron escritas las Sagradas Escrituras. Por eso se llama teología exegética, porque se van a los originales. Esta Biblia alguien la tradujo del original con un lenguaje, el lenguaje más exacto a lo que esa escritura escrita en hebreo o en griego ellos encontraron y la tradujeron y ha llegado a nosotros con una traducción que tú y yo podamos entenderla. Bendito el Señor, porque este no es un libro cualquiera que lo metemos debajo del asiento del carro y lo sacamos el domingo y le sacamos el polvo. No, esta es la palabra de Dios, que es verdad y es vida. Y el cielo y la tierra pasarán, pero ella nunca pasará. No es Don Quijote de la Mancha, no es un libro que alguien se lo inventó con una historia que no es real. Este es el libro de los siglos, con la verdad de los siglos para el ser humano. Muchos han muerto por él. Muchos han muerto por causa de él. Y no les ha importado, porque descubrieron en él la vida eterna que se llama Jesucristo. Dios es real. Si alguien no ha experimentado todavía en su vida la realidad del Dios verdadero, procure buscar una experiencia genuina con Él, porque Él ciertamente es real. Ya estamos terminando. Teología histórica. Le estoy diciendo las diferentes ramas de la teología que a veces desconocemos. Teología histórica. Investiga la historia del desarrollo de la interpretación doctrinal. Encierra el estudio de la historia eclesiástica o de la iglesia. Esa es la teología histórica, la que nos lleva a través de la historia de lo que se habla acerca de esta palabra, cómo esta palabra impactó la vida de hombres y mujeres a través de toda la historia. Bendito el Señor. Teología dogmática constituye el estudio de los asuntos fundamentales de la fe, según los enuncian los credos de la iglesia. Por eso es que se llama teología dogmática. Nos va a enseñar los dogmas, pero los de la palabra. ¿Cuáles son esas verdades básicas de la palabra de Dios? Teología bíblica. Sigue el progreso de la verdad a través de los diversos libros de la Biblia y describe la forma como cada uno de los escritores presenta las doctrinas importantes, como por ejemplo, al estudiar la doctrina de la expiación, expiación es el acto por el cual se quita el pecado mediante un sacrificio o pago establecido por Dios. Según este método, uno investigaría de qué se trata esa materia, de qué manera se puede tratar esa materia en cuestión en las diversas secciones de la Biblia. Dicen las diversas secciones porque la Biblia la vamos a encontrar que se divide en diferentes partes. Está el libro de los Hechos, que cuenta la historia de la iglesia. Están las cartas apostólicas o las epístolas. Bendito sea el Señor. Está el libro de Apocalipsis, muy diferente también. Así es que en el libro de los Hechos usted va a encontrar la historia de la iglesia, que todavía no se le ha escrito el amén al final. Porque usted y yo somos iglesia y seguimos trabajando y seguimos actuando. Bendito el Señor.
Pero la Biblia, si usted quiere averiguar acerca de cualquier tema, usted va a tener que leer, usted va a tener que buscar en ella los pasajes, los capítulos, los versículos que le hablen de un tema en específico. Bendito sea el Señor. Y la teología sistemática. En este ramo de la teología, las enseñanzas bíblicas con respecto a Dios y al hombre están organizadas por temas, de acuerdo a un sistema definido. Por ejemplo, las verdades o pasajes que se relacionan con la obra de Cristo están clasificados bajo el título Doctrina de Cristo. Y así sucesivamente, cuando hablamos de teología bíblica y sistemática, implica que las verdades son extraídas de las Escrituras y el estudio es encaminado por las preguntas siguientes. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Eso es muy importante. No que dijo Juan del Pueblo, no que dijo aquel, no que dijo el otro. ¿Qué dicen las Escrituras? No busques la opinión de nadie. Busca qué dicen las Escrituras primero que nada. No repitas cosas que no estás seguro. Bendito sea el Señor. Porque a lo mejor estás repitiendo algún error doctrinal. A lo mejor estás repitiendo algo que no es verdad. Algo que tú desconoces. Bendito sea el Señor. ¿Qué significan las Escrituras? Bendito sea el Señor. Eso es interpretación. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Eso es exposición. Así es que hemos estudiado las diferentes clases de teología. Y en esta teología sistemática, bíblica y sistemática, ya nosotros hemos estudiado muchos temas que están bajo la teología bíblica y sistemática. Hablamos aquí de los ángeles y de los demonios. ¿Qué dice la Escritura acerca de los ángeles? No que dice el angelólogo. Sí, porque ahora hasta eso hay angelólogos que estudian los ángeles. Y allá te dicen que si se te presenta el ángel, que si el ángel te habla, que si el ángel... ¿Quién nos dice la palabra? Que si se presentara hasta un ángel del cielo con otro mensaje, con otra doctrina, que no le creas. Sea anatema. Bendito sea el Señor. Así es que también estudiamos nosotros aquí la doctrina del pecado. Las cogemos así, como digo yo, por el tiempo que a veces no nos alcanza, pero hemos estudiado ya algunas doctrinas de la teología bíblica y sistemática. O sea, que esa teología es una enseñanza, es una doctrina que está en la palabra para nosotros aprender de ella. Nuestra misión es aprender. Mire, usted va a encontrar en esa teología bíblica y sistemática doctrina de las Sagradas Escrituras, la doctrina de Dios, la de los ángeles, la del hombre, la doctrina del pecado, la doctrina de Cristo, la doctrina de la expiación, la doctrina de la salvación, la doctrina del Espíritu Santo, que la dimos también aquí, nos gozamos. Bendito sea el Señor con esos dones del Espíritu. La doctrina de la iglesia y la doctrina de los acontecimientos finales. Que tanto tabú, que tanto miedo la gente le tiene a la doctrina de los acontecimientos finales. Que tantos errores hay acerca de esa doctrina. Que la gente, los creyentes, no la entienden. Y unos dicen una cosa y otros dicen otra. ¿Qué dice la palabra? Eso es lo más importante que a usted le tiene que preocupar. Aquellos dicen que se quedan en la gran tribulación. Ya pasamos por eso aquí. Alguien quiso traer esa doctrina. Los que estaban al principio se recuerdan. Que
¿Qué dice la palabra? Cuando hacemos una búsqueda minuciosa en ella y comenzamos a extraer de ella sus grandes verdades, nos daremos cuenta que es lo que verdaderamente la palabra de Dios nos dice con una claridad meridiana. Mire, está tan claro. Por eso es que es tan importante. ¿Y usted sabe qué? Dentro de no mucho tiempo vamos a comenzar a hablar de ese tema conforme dicen las Escrituras. No como digo yo, no como dice aquel, no como dice el otro, conforme dicen las Escrituras. Bendito sea el Señor. Porque para eso es que escudriñamos las Escrituras y para eso es que aprendemos. Hombres de Dios, conocidos como teólogos, que estudian la palabra de Dios, han estudiado la palabra de Dios a través de los tiempos, han adquirido unos conocimientos basados en la palabra de Dios, nos han facilitado a muchos de nosotros el camino para conocer la Escritura. Bendito sea el Señor. Y por eso es que entonces vemos estas diferentes ramas de la teología. Así es que a través de cada vez que cualquiera que se pare aquí para hablar la palabra, hablaremos que doctrina de la palabra de Dios. Y usted con su Biblia, buscando, aprendiendo, escudriñando para saber lo que la Escritura nos tiene que decir a nosotros, porque estas palabras, dijo el Señor, que son verdad y son vida. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor nos bendiga en esta noche hermosa. Perdonen que les haya cogido un poquito más de tiempo, pero es necesario que nosotros le demos a Dios el tiempo que Él se merece. ¿Sabe? ¿Cuánto tiempo nos da Él a nosotros? ¿Cuánto tiempo le damos? Démosle el que Él se merece en nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios, póngase de pie. No se deje robar la bendición porque estamos fuera de hora. Sí, porque dan las 9:30 y empieza todo el mundo a mirar el reloj y se bloqueó lo que pasó de las 9:30 hasta las 10. Fluya, que el Espíritu Santo está aquí. Si en el mundo antes nos quedábamos hasta las tantas y estábamos haciendo otras cosas, no podemos ser limitados para la palabra de Dios. Dáselo fuerte a papá. Dios es bueno y Dios es fiel, familia. Esto era menester que se trajera. Quería exhortarles y dejarles saber que estamos ventilando y pensando. Hay muchas personas que quieren estudiar Biblia. Los que estén interesados me dejan saber, se acercan y nos dejan saber. Tenemos los próximos bautizados que vamos a estar pendientes para bautizarlos. Y los sábados a las 12 del día, de 12 a 1:30, hora y media, es llegar y darle a la palabra. Los que estén interesados, déjenme saber. Sabemos que hay muchas situaciones que todos tienen, pues están ocupados en otras cosas, pero queremos estudiar la palabra hora y media. Es llegar y escudriñar la palabra. Todos los que estén interesados y puedan llegar y estén interesados, déjennos saber. Esto será Rúa Institute. Pero queremos trabajar, familia. Sabemos que en la palabra de Dios hay madurez y hay crecimiento. Aquí hay un llamado para muchas personas y hoy en día caminar en los caminos del Señor con tanta doctrina extraña no es fácil. ¿Quiénes son los que entran al reino de los cielos? Los sabios.
Pues ¿cómo vamos a ser sabios? ¿En nuestra propia opinión? No, tenemos que ser sabios a través de la palabra. Y usted tiene que entender que tenemos que meternos en esa palabra para que nadie nos confunda y nadie en la calle, como dice la gente, nos metan las cabras. Pues no podemos. Algo que se quede. Yo quiero que María pase aquí, la pastora María. Tío, pasa aquí. Yo quiero el pueblo